Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos un programa muy particular hoy día. Vamos a hablar bastante de economía. Para ello va a estar con nosotros el ministro de Economía de la provincia, el contador Roberto Di Pasciur. Vamos a hablar de varios temas, obviamente, de este índice de inflación que se ha conocido en estas últimas horas. Y vamos a concentrarnos un poco en las perspectivas y en las expectativas que tiene la provincia de Salta en materia económica frente a la presentación del proyecto de la Nación, lo que va a ocurrir este domingo en el Congreso de la Nación con una transmisión por cadena nacional y que lo va a hacer personalmente el mismo presidente, Javier Milei, en el Congreso. Vamos a ver cómo, frente a las expectativas de ese presupuesto, la provincia empieza a tejer un poco lo que va a ser la proyección económica para el año que viene. Nos vamos a ocupar de esto y obviamente que de algunos temas más relacionados con las actividades, fundamentalmente la minería, el RIGI, que tenemos tanto para hablar en estos últimos tiempos en nuestra provincia. Vine a visitarnos también hoy un consultor. Va a estar con nosotros Pedro Butazzoni de la consultora Droid. Ha preparado y ha trabajado en una encuesta que la ha cerrado hace muy pocos días, fundamentalmente en la capital de nuestra provincia. Vamos a conocer qué es lo que está pasando con nuestros dirigentes, pero también se ha medido cómo está viendo la política nacional, cómo están viendo la política nacional los salteños. Y nos va a traer estos números y vamos a analizar, obviamente, los últimos acontecimientos políticos, cómo han repercutido en cada uno de los sectores frente, digamos, a un liderazgo de Javier Milei, y frente a una oposición un tanto dispersa. Así que nos ocupamos también de esta cuestión. Y el martes, el último martes, el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, estuvo participando de la reunión del Consejo Federal de Inversiones, del CFI, estuvo acompañado del ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y ahí se produjo un acontecimiento, me parece, político, independientemente de lo que la agenda del Consejo propiamente dicha. Se ha producido un acontecimiento político que me pareció relevante e importante, porque estuvieron 20 gobernadores, representadas las 23 provincias, pero estuvieron 20 gobernadores después de mucho tiempo reunidos todos en un ámbito muy particular, y del que ha salido un documento de reclamo al gobierno nacional pidiéndole que se cumplan con algunas pautas, fundamentalmente algunos compromisos asumidos para obra pública. El tema del transporte fue otro, obviamente, de los reclamos. Y va a estar conversando con nosotros de lo que pasó en esa reunión el ministro de Gobierno de la provincia, Ricardo Villada. A todos, bienvenidos, buenas noches, gracias por estar ahí. El milagro está marcado por caminos. Así llegaron los santos patronos. Bueno, indudablemente que es una semana que ha tenido mucho condimento económico. El índice del 4,2 de inflación para el mes de agosto es uno de los temas. El gobierno esperaba que esto esté por debajo del 4, o por lo menos que empiece con 3. Y bueno, esto finalmente no fue, por lo menos según los datos del INDEC, pero me parece que el tema de la semana es el tema del presupuesto que va a presentar el presidente Milei este domingo en la noche, y va a transmitirse por cadena nacional su discurso en el Congreso, y queremos ver con qué expectativa está mirándose esto en la provincia, fundamentalmente el ministro de Economía, el contador Roberto Di Pasciur, a quien le agradezco. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Hay que contarle. Bueno, me imagino que son días de expectativa, por lo menos. Sí, no muy altas las expectativas. Sí, nosotros creo que no nos va a sorprender lo que vamos a ver. Básicamente se va a parar en equilibrio fiscal. Coincidimos con el equilibrio fiscal. Salta tiene equilibrio fiscal hace 4 años y 8 meses. Es una provincia ordenada. Salta ha reducido su deuda. Salta es una provincia que encaró 2.000 obras, que tiene los mejores sueldos pagados de la Argentina en algunos indicadores de sueldos testigos,
Río Salto es una provincia que presentó 5 cuentas generales del ejercicio, con lo cual la parte del orden del equilibrio coincidimos plenamente con la mirada que tiene el gobierno de que hay que entender un equilibrio fiscal. Argentina hace muchos años, desde que tenemos indicadores confiables, en 1969 a la fecha, tuvo 6 años de superávit fiscal, nunca más tuvo. Por lo tanto, salió a pedir deuda, más de 20 acuerdos con el Fondo Monetario y a emitir moneda y con hiperinflaciones e inflaciones sin lograr resolver. Por lo tanto, la parte del equilibrio fiscal es importante. La forma y la discusión de a dónde se pone el ojo del equilibrio es la discusión ortodoxia o heterodoxia, ¿no es cierto? ¿Qué dice una ortodoxia? ¿Qué dice el Fondo Monetario? Que es por antonomasia un organismo ortodoxo. Dice menos Estado, más mercado, las cuentas como sea, llegar al ajuste para poder lograr ese equilibrio. Una heterodoxia que te dice, ¿no? Necesitamos ir no por el ajuste, sino por el crecimiento, y a partir del crecimiento lograr tener más músculo y a partir de ahí ir para adelante. ¿Qué le critica la heterodoxia a la ortodoxia? Vos cuando empiezas a ajustar, lo que se hace es hacer sufrir mucho a la población, pero además de eso, generar un espiral recesivo porque producís menos, recaudas menos, ajustas más y te vas para abajo, algo así como lo que está pasando ahora. ¿Qué le dice la heterodoxia a la ortodoxia? Vas a generar depresión, depresión económica, que es lo que está empezando a notarse en algún momento en la Argentina ahora. Hasta el Fondo Monetario en algún momento parece haberse pasado a la heterodoxia, porque en algún momento le dijo... No, es que se pasaron de ortodoxia. Claro. Se pasaron de ortodoxia, ajustaron demasiado y le levantó algunas banderas diciéndole cuidado con esto. Y hay una serie grande de economistas que están diciendo cuidado con esto. Pero vuelvo a la parte positiva de esto, es la mirada de que todos los argentinos entendamos que eso es un valor, porque no nos llega a largo plazo, y en eso lo dice el presidente, y en eso sí coincido, que los desórdenes no nos llevan a que sean sustentables las medidas. Por lo tanto, ese es un valor. La forma es una discusión, la forma que se está haciendo con los jubilados, universidades, CONICET, son muy sensibles y entendemos que no son los lugares para el ajuste. La discusión pasa también ya, mira, más de derecha o de izquierda, ¿a quién le va el ajuste? A los que más tienen o a los que menos tienen, bienes personales versus jubilados, y toda esa discusión que debes estar escuchando ahora, que son discusiones de mirada de acuerdo a qué sector político se ha votado, pero me parece que es parte de la democracia ese tipo de discusión. ¿Qué esperamos nosotros? Que no haya nada extraordinario en el presupuesto. Las provincias argentinas estamos equilibradas, con un ajuste brutal, con menos obras públicas, pero hemos logrado, a través del Pacto de Mayo, algunas obras llevar adelante, como algunas rutas, como la planta potabilizadora de la zona sur, depuradora, de líquidos locales de la zona sur, una obra gigante, y estamos trabajando con retomar la ciudad judicial de Orán como grandes obras de instalación. Después de muchas otras se retiró, como en vivienda se retiró, en algunas otras obras más, como los centros de desarrollo infantil, que la provincia la está encarando, en algún caso con ahorro previo como son las viviendas, y en otros casos todo con fondos de la provincia, y en otras que decidieron directamente ni pensarlas ni nombrarlas. La provincia de Salta sabía que iba a encarar un año recesivo, es por eso que nosotros hicimos la ley de emergencia económica a comienzo del año. En esa ley de emergencia económica planteamos retraer mucho el gasto del primer semestre, congelamiento de sueldo y un conjunto de cosas más. Y además de eso sacar un fondo anticíclico, no sé si te acordarás que fuimos a la legislatura de 40.000 millones, etcétera. Sí. Eso estamos utilizándolo en el segundo semestre. ¿Qué esperamos que pase con la economía en el segundo semestre? No demasiado en crecimiento. Cuando vos agarrás, nosotros tenemos un monitor económico, también te lo voy a hacer llegar, donde vamos viendo todas las variables económicas. Vamos por el Producto Bruto, si querés, la parte de consumo está para abajo. Ligada a eso está la industria, está para abajo en general. Algún sector de la industria, por cuestiones estacionales, van para arriba. Construcción mejor que el mes pasado, peor que el año pasado, pero mejor que el mes pasado. Eso te puede dar en esa área una parte de valle. No sé, por ejemplo, en Salta arrancamos de vuelta con obra pública, etcétera, y eso dio un poco de dinamismo. Lo mismo está pasando en la Argentina en general. Cuando vamos a la parte del agro, mejor que el año pasado. Recordemos, el año pasado fue un año malo. En la parte de minería, para adelante. En la parte de algunos servicios como financiero, para adelante. Entonces, cuando vos mirás el Producto Bruto, da caída de 3,8%, y con fuerte presión sobre el consumo, que es vida de los hogares, e industria, que es mucha pyme.
Entonces, eso es lo que está pasando hoy con la Argentina. ¿Vos ves que tenemos una B corta? ¿No? ¿Ves que tenés una U? Todavía no estamos descubriendo si estamos llegando al final del valle, que es la discusión que estamos viendo ahora, porque cuando vos empezás a una caída económica, decís, ¿hasta dónde voy a caer? Bueno, esa es la pregunta de ahora. ¿Este es el valle para empezar a crecer o no? No está claro todavía. ¿Qué esperamos entonces que nos diga el presupuesto? Mirá, va a haber menos recursos, va a haber menos coparticipación federal, que es de los salteños, que ahora te cuento qué es lo que estamos haciendo nosotros, y no vemos mucha recuperación. Por lo tanto, en situaciones como esta, prudencia en el gasto, a todo, a la familia, al gobierno, a todos, prudencia en el gasto, no saquemos deuda que no vamos a poder pagar, no comprometamos nuestros hogares, no comprometamos a la provincia en cosas que no vamos a poder atender, hasta que tengamos mayor claridad y se despeje esta ley. Y en lo que ya estamos comprometidos, digamos, que digamos ese servicio de deuda entre 24 y 25, sí. ¿Cómo están las proyecciones? Bien, digamos, la provincia de Salta ya tiene las previsiones para el pago de la deuda de noviembre, estamos juntando y teniendo las previsiones para el aguinaldo. En la provincia de Salta también estamos trabajando y viendo y haciendo las previsiones de la obra pública, todo esto con las proyecciones y previsiones que tenemos, sin que haya sobresaltos muy grandes, llegamos perfectamente a entrar al año que viene y ahí tendremos que seguir evaluando esto. Por eso hacemos paritarias cortas, por eso hacemos autorizaciones de nuevas obras de acuerdo a la planificación que tenemos y recurrimos a algunas cuestiones como el crédito de 50 millones de dólares que hemos sacado con el BID, que es un crédito a 23 años, que es para un polo tecnológico, el Hospital San Bernardo también a 20 años. Entonces ese tipo de financiamiento nos lo dan porque somos una provincia ordenada y es una provincia que básicamente puede tomar estas cuestiones de desarrollo. Ahora, Roberto, para el presupuesto del 2025, ¿cómo están contemplando dos cosas que han pasado, que fueron, digamos, extendidas por la extensión del presupuesto, sí, que no se cumplieron? Sí. Y te traigo el tema del subsidio al transporte. Sí, enorme. Y el incentivo docente. Sí. ¿Qué va a hacer la provincia con eso en el próximo presupuesto? El tema del transporte es un tema enorme. La provincia de Salta le cuesta cerca de 7.000 millones de pesos por mes subsidiar el transporte. Tengamos en cuenta que en Salta también tenemos boleto gratuito, ¿no? Salta tenemos boleto gratuito para estudiantes, boleto gratuito para jubilados. Además de eso, el subsidio que Nación se retira, que tiene que cubrir la provincia, y los costos que van subiendo de gasoil, etcétera, todo el tiempo, más la paritaria que tiene la FATAP, y etcétera. Y 2 millones de boletos menos por el tema del traspaso, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una tensión importante, ¿no? Entre Nación ya no cubre, por lo tanto se pagaba entre 3, Nación, provincia y boleto, y Nación no está, entonces provincia, boleto, y más las gratuidades, entonces se hace una situación que nosotros hemos decidido sostener el boleto gratuito a los que tienen, pero vayan a estudiar. Y creo que los salteños pensamos lo mismo, ¿no? Si te inscribís y no vas a estudiar, es como que entre todos te están pagando tu vida. En este caso lo que buscamos que se estudie, y con la UNSAS, que era básicamente la mayor cantidad de inscripciones que tenían, se trabajó muchísimo la MT con la universidad, y creo que lograron un equilibrio en eso de que no haya estudiantes que no sean estudiantes, digamos, en este sistema. Con lo cual, bueno, ahí está planteando la Autoridad Metropolitana de Transporte junto con Saeta, el ministro de Gobierno, inclusive, que es el que trabaja esta área, el tema de cómo va a ser la evolución de la suba de boletos y hasta dónde puede aguantar el bolsillo del salteño también. Pero si no es el bolsillo del que toma el colectivo, es el bolsillo de todos, porque en definitiva se paga. Pero va a tener que contemplarlo distinto el presupuesto del año que viene. Lo contempla, sí, lo contempla, y es un costo grande. ¿El incentivo docente? El incentivo docente, mira, nosotros dentro de este fondo anticíclico separamos 7.000 millones de pesos para pagar el fondo de incentivo docente que se corrió Nación. También todos los salteños pagan ese incentivo docente. Y ahora seguramente va a estar la discusión puesta en las próximas paritarias para ver si ya está, pues si Nación devuelve o si se retoma nuevamente, pero hay que separar una partida. Nosotros empezamos el presupuesto, ahora el 17 de este mes nos vamos a Tartagal. Usted sabe que nosotros vamos a los distintos lugares, trabajamos el presupuesto cara a cara con los intendentes, cara a cara con los legisladores, cara a cara con los responsables como la escuela, el hospital, etcétera, en cada lugar, y a partir de ahí decimos, bueno, San Martín, estas son las cuestiones prioritarias para San Martín, estas son para Oná, para los valles, etcétera, y a partir de ahí armamos el presupuesto que luego va a la legislatura. Por lo tanto, lo trabajamos muchos meses, comenzamos ahora el 17 de septiembre,
y nos vamos obviamente, seguramente el gobernador visitará la zona y estará con nosotros, pero vamos el Ministerio de Infraestructura y algunos otros organismos más y otros ministerios a armarlo. En el presupuesto con respecto a la obra pública, en función de esto que pasa con el gobierno nacional, digamos que no termina de estar muy claro qué va a pasar, pero bueno, las señales no son de las mejores. Sí. ¿Va a haber alguna modificación, digamos, qué se va a hacer concretamente? Como te digo, no esperamos grandes cosas de Nación, cosa que es toda una discusión, ahora me voy a centrar ahí, sobre las obras que va a hacer Nación. Nación va a hacer las obras que va a hacer, o sea, nosotros tenemos distintas fuentes de financiamiento. Un financiamiento nacional, un financiamiento provincial, un financiamiento internacional, si quieres que lo pongamos de esa forma. En el nacional no esperamos más de lo que está, con que continúe lo que está estamos ya bien servidos. Con los provinciales nosotros tenemos una planificación de obra y la estamos siguiendo y tenemos para rato todo el año que viene, más algunas que se agreguen, como algunas 150 escuelas que está trabajando la ministra de Educación de reparación y mantenimiento de escuelas, como agua y saneamiento que estamos trabajando con Agua del Norte, o algunas otras más que se van a incorporar y las que vamos a incorporar en este diálogo que tengamos, y la con financiamiento internacional, que algunas ya la tenemos calzada, como la del Banco Interamericano, el Polo Tecnológico, como la de Fonplata con el hospital, pero estamos trabajando algunas rutas con Fonplata también, que son del corredor bioceánico, etcétera, que estamos trabajando para incorporarla al presupuesto, incorporar nuevo financiamiento que nos permita directamente esa obra. Esa, para que se quede tranquila la población, esos son créditos multilaterales de fomento con tasa de interés casi al 1% a 20 años, que es directamente para una obra, con lo cual te van pagando el certificado de la obra. Y tenés que tener los indicadores de responsabilidad fiscal bien, cosa que Salta los tiene. Con respecto a la coparticipación, hace 30 años la Nación Argentina dicta en la Constitución, el artículo 75, inciso 2, debe hacerse un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos que tenga criterios objetivos de reparto, esto es, que se distribuya por población, por distancia al puerto, por pobreza, por lo que queramos, que genere grado de equivalente de desarrollo, calidad de vida y igualdad de oportunidad en todo el territorio nacional. Eso no sucede. Por lo tanto, nosotros hemos escrito un régimen de coparticipación a 30 años de mandato constitucional diciendo este es un régimen que contempla todo eso para los salteños. Que solo cumplir con la Constitución. Solo cumplir con la Constitución. Y lo escribimos para los salteños. Y pronto vas a tener el libro indio y para que vos lo puedas compartir con tu audiencia a los que le interese. Salta es una de las provincias que menos recibe de coparticipación por habitante. Es decir, provincias vecinas reciben un 40% más, un 50% más, para los mismos servicios que tenemos que dar nosotros. Sí, ¿y por qué razón? Porque esto fue modificándose el régimen de coparticipación federal de impuestos durante un tiempo y los gobernadores tenían que ir a luchar por su parte, hasta que un presidente con muy buen criterio, que fue Raúl Alfonsín, dijo, van a ser automáticas. ¿Y cómo automáticas? ¿Cómo están? Y entonces a partir de ahí las provincias empezaron a recibir lo que nosotros llamamos goteo de la copa, ¿no? En la jerga. El goteo de la copa es cómo te va llegando todos los días, la distribución nacional y a partir de ahí nosotros. Y ahí quedó el porcentaje. Pero unos años después dice, vamos a reformar la Constitución y vamos a cambiar la coparticipación. No se pudo. Entonces lo que hizo la Constitución da un mandato, ¿no? Porque en esa reforma no se pudo y no se cumplió nunca. Bueno, eso es lo que nosotros estamos llevando ahora. Pero nuestra mirada va más allá de toda esa, porque no es solamente una discusión de dame nación, es nuestro, son recursos de los argentinos. Los impuestos se producen en las provincias, ¿no es cierto? La nación es un concepto que somos la suma de todos nosotros, preexistente al gobierno nacional. ¿Para qué le hemos dado ese recurso a la nación? Para que haga los trenes, para que tenga defensa, para que ponga la ruta, para que haga la represa, para que nos dé energía en todo el territorio. Pero resulta que esas grandes inversiones están centradas en el centro, valga la redundancia, en el centro del país, donde están 4 provincias tienen el 70% del Producto Bruto. 20 provincias somos el 30%. Si vos sumás las 10 provincias del norte, somos solo el 12% del Producto Bruto del país. Nosotros buscamos duplicar el Producto Bruto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Mirá, la primera condición es equilibrado, un país equilibrado, que no tenga tanta inflación, que no tenga tanta deuda, que nosotros podamos tener una moneda, importar, exportar, ¿no? Con eso, que tengamos una ruta, que tengamos un ferrocarril. Nuestros ganaderos, por ejemplo, tienen que sacar un camión metido en anta con rutas que blandas, donde los camiones jaulas se le mueven así y estamos a 1.600 kilómetros de la parte productiva.
¿Vos crees que podemos competir con eso si no tenemos un tren? No. Bueno, claro. Esa es la discusión con la nación. Queremos el tren, no queremos otra cosa. No queremos que me des nada más que eso, estabilidad y un tren. Y nosotros nos vamos a encargar de trabajar nuestro desarrollo. ¿Qué más tiene? Lo que el mundo está pidiendo hoy lo tenemos nosotros. Minería tenemos nosotros, energía renovable tenemos nosotros con la fotovoltaica, nuevos alimentos tenemos nosotros, como la harina de poroto, quinoa y un montón de otras cosas. Tenemos una provincia limpia ambientalmente para seguir produciendo, para tener trazabilidad de acuerdo al Acuerdo de París. Tenemos una economía del conocimiento donde estamos potenciándonos y tenemos todavía posibilidad de seguir creciendo en turismo. Digo, el mundo está pidiendo eso, los salteños y el norte lo tenemos y nosotros queremos duplicar el Producto Bruto y llevar esa discusión. No queremos duplicar nosotros, queremos ser otra pampa húmeda acá. Pero déjanos. Acá. Roberto, gracias por venir. Bueno. Te comprometo para una próxima visita. Lo que quiera, me quedaron un montón de temas por hablar. Voy a disponer de más tiempo para que vengas, porque me han quedado un montón de preguntas también. Claro. Pero te agradezco haber venido. Bueno, te dejo un solo mensaje. El 17 de octubre, si no nos vemos antes, vamos a inaugurar un centro de alto rendimiento de robótica en Vaqueros. Nosotros estamos mandando a nuestros chicos al resto del mundo. Hay chicos que acaban de Países Bajos, de Francia, de Panamá, de Ecuador. Ahora se van a ir a Turquía, se van a ir a Perú, a Sudáfrica y a Dinamarca. Nuestros chicos jóvenes tienen que insertarse internacionalmente, tienen que hablar idioma, tienen que estudiar ciencia, tecnología, etcétera. Y en este alto centro de alto rendimiento vamos a preparar más chicos para que lo logren. Bueno, 17 de octubre en Vaquero. Bueno, pero vamos a charlar antes. Dale, meta. Bueno, gracias Buenísimo. por venir. Hasta cualquier momento. Bueno, Pedro Butazzoni de la consultora Droid ha realizado una encuesta en la ciudad de Salta y queremos conocer algunos detalles, obviamente, de esto. Así que, Pedro, como siempre, gracias por venir primero. Y quería que arranquemos, si te parece, por ver qué estamos pensando los salteños respecto de Milei. ¿Qué está pasando con la figura de Milei en Salta? Bueno, a ver, sobre todo desde marzo hasta acá se empieza a ver una caída de Milei, ¿no? Un desgaste. Para que se den una idea, nosotros en marzo lo teníamos a Milei en 55% de imagen positiva de él y 50% de imagen positiva de la gestión, y hoy tenemos un Milei en 44%. Digamos, una caída de 10 puntos, de 11 puntos de su imagen y de similar en puntos de la caída de la gestión, ¿no? Ha habido un desgaste muy relacionado a los temas económicos, a la suba de los servicios, a la falta de reactivación de la economía, sobre ese voto que fue un poco prestado, ¿no? Es un voto radical, un voto tal vez de Juntos por el Cambio más progresista, ¿no? Del ala centro-izquierda, que no quería votar kirchnerismo por el fracaso contundente que había tenido el gobierno de Alberto Fernández, que terminó apostando por Milei, pero que se empieza a quebrar un poco, a desgastar ese voto, ¿no? Que no es un núcleo duro, digamos. No es un núcleo duro. Es un voto que fue volátil, que bueno, en ese momento terminó prestándole apoyo a Milei, que le dio en la primera etapa algo de chance, ¿no? Para ver cómo se movía, pero bueno, rápidamente con lo que está pasando en términos económicos, le saca su apoyo. Sigue sosteniendo un núcleo duro que se ve claro de 35 puntos, todavía tiene un 10 arriba, de que no es tan consolidado, pero 35 puntos que nosotros vemos que no se va a mover hasta las elecciones del año que viene, por lo menos, ¿no? Entonces hay que prestar atención a eso. Tiene 5 puntos más para caer todavía, hasta plantarse en un núcleo duro. En un 40, en un 38, menos de 35, pase lo que pase, excepto que caiga un terremoto, no va a caer Milei, y eso hace que posiblemente llegue con muy buenas chances en su espacio político en las legislativas del año que viene, porque en unas legislativas con mucha fragmentación política, tener 35, 38 puntos es un montón. Se empieza, digamos, a diluir un poco el efecto casta, el discurso de la casta, empieza a aparecer un poco más la realidad económica. No, lógicamente. Era inevitable, ¿no? Porque tenemos la caída de la actividad económica más grande desde la crisis del 2001 hasta acá, ¿no? Entonces es inevitable porque hay mucha gente que nosotros medimos preocupaciones, lo primero que nos sale es no llego a fin de mes. Digo, y eso es muy contundente. Es la frase. Es la frase. Digo, ya no estamos hablando de no me puedo, no sé,
algún bien de consumo, ir de viaje o algo. Estamos hablando de que la gente no llega a fin de mes, ¿no? Bueno, salió el dato de la inflación hace alguno en el día de hoy, y no solo la inflación no ha caído en este mes, sino que ha aumentado 0,2, pero es un dato, digo, sí, claro. Se ha estancado también la caída de la inflación en un contexto de recesión muy profunda. Eso marca de que, bueno, tiene un problema económico, y en definitiva los argentinos, si vemos la historia para atrás, en alguna manera siempre terminamos votando con el bolsillo, ¿no? Bueno, el tema jubilados lo golpeó al gobierno. Pero es que hay un discurso que él lo decía vos, se empieza a agotar el discurso de la casta. Digo, nosotros le preguntamos también en esta última encuesta quién está pagando el ajuste, si la casta o la gente, y es altísimo ya el porcentaje que dice la gente, digamos, ¿no? Eso de que el ajuste lo va a pagar la casta ya no lo compra nadie, y los jubilados han marcado un hito en ese sentido, ¿no? Digo, en conseguir el superávit fiscal a costa de los jubilados, sí, claro, demuestra que claramente no hay casta que esté pagando, ¿no? Pero además acompañado con algunas medidas como, bueno, la baja de bienes personales y otros impuestos que son normalmente las personas que más tienen, ¿no? Bueno, ¿y en Salta qué pasa? ¿Cómo están, digamos, las principales figuras de Salta? A ver, bueno, Gustavo Sáenz tiene niveles de aprobación, si se quiere, respetables, digamos, aceptables para un gobernador que ya está hace 4 años, que ha pasado pandemia, que está en este contexto de crisis, ¿no? Tiene 47 puntos de imagen positiva del personal, y 46 de gestión, no está o sea, se sostiene la gestión y la imagen de él. Se sostiene, tiene un poquito más de negativa, tiene 49 de negativa, pero están muy pareja la positiva con la negativa. Es, si se quiere, una imagen aceptable para el contexto en el que se vive y todo lo que está pasando, ¿no? Aceptable para un segundo mandato. Para un segundo mandato, y en un contexto de crisis muy profunda, ¿no? Porque cuando hay crisis muy profunda suelen no solo golpear la imagen de los gobiernos nacionales, sino de los gobiernos provinciales también, sí, claro, ¿no? Sí. Se corta la obra pública, empiezan a haber deficiencia en salud, en educación, en seguridad, porque todo es presupuestario, ¿no? Entonces mantiene niveles de aprobación que son razonables. Emiliano Durán en la capital, en sí lo vemos muy arriba, como que se ha despegado, capaz que algo de luna de miel todavía, tal vez algo de que es un político que... ¿En qué porcentaje está Emiliano? Está en 58 puntos de imagen positiva. De imagen positiva. Es altísimo para un político. Digamos, ¿cuánto le ayuda en esto el contraste o el recuerdo de la gestión de Betina Romero? 100%. A ver, digo esto porque a nivel nacional Milei sostiene mucho de su imagen positiva, fruto de lo que pasó con el gobierno anterior. ¿Pasa algo parecido con Emiliano Durán, 100%. digamos? ¿Tiene respuesta positiva por lo malo que fue lo de Betina Romero? No, totalmente, ¿no? Ahí hay aparte hay una buena utilización del gobierno de Emiliano Durán, del pasado también, ¿no? Bueno, con los casos como lo de Fayón y otras cosas que han pasado ya en esta etapa, que hacen que el contraste sea muy fuerte con el gobierno de Betina Romero, y que le dé algunos puntos más de imagen, ¿no? Pero según un intendente, por lo menos en esta foto particular, muy sólido, con algunas alertas en naranjas, diría yo, sí, que es el impuesto municipal, que a nosotros nos ha sorprendido, porque por primera vez desde que nosotros medimos, las personas dicen que le preocupa un impuesto municipal, ¿no? Algo que ha estado, que es entendible porque ha estado en la conversación familiar, creo, de todo el mundo, lo que ha pasado con los impuestos en la ciudad, y que se ha conversado mucho en los medios de comunicación, pero hoy es la principal preocupación de la ciudad, más que las calles, por ejemplo, ¿no? Sí, que ha sido históricamente, le preguntaba qué es lo que más cuál es el principal problema en la ciudad, te decían las calles. Bueno, hoy no, hoy son los impuestos, y ahí hay una alerta naranja que vamos a ver si impacta sobre la imagen de Emiliano y la gestión en el mediano y largo plazo, porque va a estar 100% atado a si la gente ve que ese impuesto que está pagando vuelve en obras y en servicios. ¿Le pasa a Emiliano Durán algo parecido a lo que le pasa a Milei, digamos? Bajó la inflación, entonces dejó ser la preocupación la inflación, y pasaron la desocupación, no sé, etcétera, otras preocupaciones. ¿Pasa algo parecido con lo de Emiliano Durán? Digamos, como se puso a trabajar en las calles, la gestión, digamos, puso mucha énfasis en el tema de las calles, que era el gran déficit de Betina Romero. Entonces, bueno, ya está, esto lo está solucionando,
ahora la preocupación son los impuestos. Sí, y también del momento en el que estamos viviendo, el contexto, porque bueno, el tema de impuestos municipales ha sido muy conversado en el último mes, sí, en los últimos 2 meses, ¿no? Es algo que está en agenda, ¿no? Y bueno, cuando vos salís a medir y hay un tema en agenda, en ese momento, bueno, la gente lo expresa. Posiblemente, capaz que miden 2 meses y impuesto vuelve al nivel 20, ¿no? Sí. Y vuelven a aparecer las calles. Que si pero es bien, sorprendente que el tema de un impuesto entre digamos, en la consideración así, masiva, digamos. Es rarísimo, ¿no? Pero es porque se ha instalado en la conversación. Nosotros cuando hablamos de la conversación pública, hay veces que se instalan los temas en el microclima político, ¿no? Los que hablamos nosotros o algunos medios, periodistas y en los ámbitos políticos. Pero hay temas que entran a la vida cotidiana de las personas de cualquier ámbito, ¿no? En el asado del domingo en la familia, y viene tu tía y dice cómo aumentaron los impuestos municipales. Eso pasó en este caso con el tema del municipio, y por eso me parece que sale como nunca antes había salido, porque además es muy alto. El 41% de las personas encuestadas decidieron que los impuestos son el principal problema de la ciudad. Sí, entonces fuerte, muy alta, ¿no? Es fuerte. ¿Qué pasa con la oposición de Salta? Bueno, con la oposición, digamos, a Emiliano Durán y a Gustavo Sáenz. Bueno, a ver, por un lado tenemos lo que es Libertad Avanza, Emilio Orozco liderando tranquila ese espacio político, no solo porque tiene más de 50% de imagen positiva en la ciudad de Salta, sino porque están muy lejos los otros, ¿no? Si uno ve a Olmedo, Zapata y otros dirigentes, están muy alejados de lo que... O Juan Carlos Romero, digamos, que quiere participar en el medio de esto. Bueno, sí, Juan Carlos Romero tiene el problema del desgaste de los años de la política, claro. Entonces se le complica. Emilio Orozco tiene la facilidad de ser una cara nueva, fresca y parte de un proceso político nuevo como es el de Milei, ¿no? Es una de las nuevas figuritas, si se quiere, de ese proceso, entonces lidera ampliamente ese espacio y además la gente reconoce que lidera ese espacio, ¿no? Cuando ¿quién representa mejor a Milei en Salta? Ampliamente la gente te dice Emilio Orozco, ¿no? Entonces me parece que tiene una ventaja en ese sentido, y si tiene ganas de competir el año que viene, porque no necesita, porque todavía tiene años de diputado para adelante, hasta el 2027, pero si tiene ganas de competir, sin duda va a ser una candidata muy competitiva por ella y por lo que va a representar el espacio. Bien, ¿no? Ahora, Pedro, para las elecciones provinciales, porque son elecciones desdobladas, primero vamos a votar por la provincial y después la nacional. ¿Qué pasa con, digamos, Gustavo Sáenz y Emiliano Durán, que van a tener las grandes responsabilidades electorales? Digamos, ¿llegan tranquilos? ¿Cómo lo ves a eso? Yo creo que tienen tranquilidad, tienen ventaja, me parece que van a llegar sólidos y tienen un frente muy amplio y con muchas variantes, si se quiere, ¿no? De izquierda, de derecha, del centro. Dentro del saencismo hay todo, y eso le da cierta ventaja. Y además nos sale algo interesante en lo que está sucediendo, que es un problema para la Libertad Avanza. Cuando cruzamos la imagen positiva de Milei con la de Gustavo Sáenz, comparten los mismos electores. O sea, lo que ven los que tienen una buena imagen positiva de Milei, tienen una buena imagen positiva de Gustavo Sáenz. Los que tienen una mala imagen de Milei, tienen una mala imagen de... Entonces están compartiendo, si quiere, electorado. ¿Cuál es la principal oposición en Salta, o potencial oposición en Salta hoy a Gustavo Sáenz? Es la Libertad Avanza. Pero si Sáenz te está comiendo ese electorado, tenés un problema, digamos, ¿no? Claro, si ven con cariño lo mismo que te ven a vos, lo ven al gobernador, y estás en un aprieto. Y da una oportunidad, tal vez, a un sector que puede llegar a representar el descontento al proceso político actual, ¿no? Que ahí entrarán y verán si pueden capitalizar lo que ha sido históricamente el peronismo más duro, ¿no? Bueno, Pedro, gracias por venir como siempre y por estos datos, ¿eh? Hasta cualquier momento. Muchas gracias, muy amable. En el próximo bloque vamos a estar hablando con el ministro de Gobierno de la provincia, Ricardo Villada. Estuvo en Buenos Aires con el gobernador Sáenz en el Consejo Federal de Inversiones. Ya le contamos. El último martes, el gobernador de la provincia ha participado de la reunión del Consejo Federal de Inversiones. Se ha reelegido al titular, que era uno de los temas de la agenda del Consejo, pero me parece que se ha producido ahí un hecho político importante,
por la cantidad de gobernadores. Hubo 20 gobernadores, estuvieron todas las provincias representadas, algunos por los vicegobernadores, porque los gobernadores estaban de viaje, etcétera. Pero se ha producido ahí un hecho interesante porque todos los gobernadores de distintos signos políticos, radicales, de Juntos por el Cambio, de PRO, kirchneristas, peronistas federales, etcétera, que tiene esta variedad todo el país, han debatido, aprovechando la ocasión en que estuvieron todos juntos, y han emitido un documento de solicitud con ánimo de reclamo, le diría, al gobierno de la nación, por obra pública fundamentalmente y por el tema de algunos servicios. El tema del transporte ha sido uno de los reclamos. Pero es un acontecimiento que no se producía hace mucho, que estén todos los gobernadores juntos en un ámbito y que logren un documento unánime, conjunto. Hemos hablado con el ministro de Gobierno de la provincia, el ingeniero Ricardo Villada, que estuvo presente junto con el gobernador Sáenz en esa reunión y nos ha comentado los detalles. Lo escuchamos y bueno, por supuesto, con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Al contrario, un gusto. La verdad que fue una reunión muy interesante. Los gobernadores vienen trabajando hace mucho tiempo en un marco, en una agenda, te diría, de discusiones que tienen que ver con las cuestiones regionales. Se reúnen los gobernadores del Norte Grande, se reúnen los gobernadores del Sur, que comparten una agenda, el gobernador de Santa Cruz, Vidal, el gobernador de Chubut, gobernador de Río Negro, de Neuquén. Se reúnen también los gobernadores del centro, del Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires. Pero esta fue una instancia en donde estaban la totalidad de las provincias. Las 23 de las provincias estaban representadas, inclusive la provincia de San Luis, que hasta el día de ayer no estaba integrada, ya desde el año 2014, creo aproximadamente, no estaba integrada al Consejo Federal de Inversiones, y fue un buen momento para hablar en el marco de lo que, como denominan todo, el Consejo es el más federal de los organismos del país, pues su conducción y su funcionamiento está regido por cada uno de los gobernadores de provincia. Que en este caso eligieron por unanimidad, ¿no? Que continúe quien estaba al frente del Consejo. Venía desempeñándose en el año 2020, había fallecido el ingeniero Ciácera, que llevaba más de 40 años como secretario general, y asumió en ese momento Ignacio Lamote, un hombre que más allá de que se lo plantea como cercano al peronismo, ha desarrollado una labor de transición y de modernización del Consejo Federal realmente muy importante, y a su vez lo ha hecho en un marco de vínculo con cada una de las provincias, más allá de el color político, porque en definitiva nada importa, te diría, en el Consejo cuál fuera la procedencia partidaria. Y en función de eso, bueno, la totalidad de los gobernadores han coincidido respecto a darle continuidad al proceso, a que el Consejo siga haciendo más de lo que está haciendo y darle también una fuerte impronta en cuanto a la representación del Consejo en órganos como el Fondo Regional de Inversiones, de Infraestructura, el Fondo de Infraestructura Regional, en realidad el FIR, y muchos otros organismos en donde está presente, profundizar la línea de trabajo que tiene el Consejo Federal de Inversiones en el tema créditos. Se ha creado un fondo de garantías muy importante que permite apalancar líneas de crédito que las empresas por ahí no tienen bienes como para poder garantizar, y el Consejo va a utilizar esta herramienta, un fondo de garantía, para poder apalancar créditos que por ahí superan los 1.500 millones de pesos. Así que fue una labor muy interesante. Yo tuve la oportunidad de participar también reemplazándolo al gobernador, que tenía una reunión ya agendada, así que estuve en la mesa parte de la reunión. Que se me ocurre que debe, digamos, independientemente de esto, de la elección de la autoridad o digamos, de lo meramente institucional del Consejo Federal de Inversiones, el hecho de que estén reunidos todos ahí, de diferentes colores políticos, y que haya salido un pronunciamiento como el que salió, digamos, de reclamos a la nación,
debe haber requerido un debate previo, digamos, sobre todo por el colorido político que tenía esa mesa enorme. Sí. Era, la verdad que iba a quedar muy cortito si únicamente se discutían los aspectos de funcionamiento del Consejo. ¿Estaba en agenda esto del pronunciamiento o surgió ahí? No. Las dos cosas que estaban en agenda era, por un lado, la elección del secretario general y por otro lado, la reincorporación de San Luis. Estuvo el gobernador de San Luis Poggi presente, pero después surgió el debate que se dio naturalmente. El primero que habló fue el gobernador de Chubut, pero después hablaron prácticamente la totalidad de los gobernadores. Todos los gobernadores del norte estaban presentes: Jalil, Sadir, nuestro gobernador obviamente, Jaldo, Zamora, estaba el gobernador de Chaco, preside la asamblea el gobernador de Formosa, el gobernador de San Juan, de La Rioja. Los únicos 3 gobernadores que no estaban era el gobernador de Córdoba, que no se encontraba en el país, pero estuvo la vicegobernadora, el gobernador de Misiones, que estaba presidiendo la reunión del Parlamento del Norte Grande, y el gobernador de Río Negro, que creo que tampoco estaba en el país. Y se dio una charla, en primer lugar, reivindicando la necesidad de mayor federalismo, tratar de hacer una reflexión. En ese sentido, el gobernador de Mendoza hizo una alocución respecto a lo que la necesidad de redefinir en nueva etapa de gobierno lo que es concretamente el federalismo, el rol de las provincias, que son, al decir del mismo, las naturales prestadoras, te diría, de los servicios gubernamentales. Las provincias están encargadas de la salud, de la educación, de la seguridad. Le queda a la nación, ya poco tiene que ver con salud. Las escuelas no están ningunas en manos del gobierno nacional, del Estado nacional. Las universidades son autárquicas, con lo cual él planteaba la necesidad de repensar justamente el rol del Estado y la importancia que tienen las provincias, y sobre esa base dar una discusión respecto al manejo de los recursos, ¿no? Claro, que esto es derivar en algún momento en tratar de cumplir con la Constitución, con una nueva ley de coparticipación federal, ¿no? Sobre todo para terminar con ciertas asimetrías. El gobernador Frigerio, un gobernador que apreciamos mucho, planteaba, por ejemplo, el tema del transporte. En algún momento se creó un impuesto a los combustibles, y ese impuesto a los combustibles tenía 2 objetivos. Por un lado, generar un fondo para que Vialidad Nacional haga obras, y por otro lado, generar un fondo para subsidiar la tarifa y que la gente no tenga que pagar tanto el boleto. Bueno, hoy la Nación no subsidia el transporte y a su vez no hace obra. Al decir de muchos de sus dirigentes, dicen la obra, pero como decía el gobernador, pero entonces ese recurso o debe distribuirse en las provincias como corresponde a la coparticipación, o debe eliminarse. Pero es difícil entender, digamos, que no se hagan las cosas y que siga yendo. Lo mismo pasa en muchos casos con fondos destinados a la vivienda, que vienen de impuestos que se crearon específicamente para ello. Y esta es una discusión que seguramente se va a dar. El presidente va a estar presentando el presupuesto el próximo día domingo, así que va a ser un buen momento para esta discusión, ¿no? Pero fue muy bueno para mí, desde lo particular fue muy bueno escuchar el debate y el intercambio de ideas de gobernadores, como el caso de Axel Kicillof y el caso de el gobernador de Mendoza o el de Entre Ríos, que claramente pertenecen a espacios diferentes y con visiones muy diferentes, ¿no? Bueno, tengo entendido que el gobernador Gustavo Sáenz hizo planteamientos respecto al tema del transporte. Sí, particularmente el gobernador planteó la necesidad de, en este pronunciamiento, incluir el tema de las obras que debe hacer Nación en cada una de las provincias, que tienen que ver, entre otras cosas, con rutas nacionales, o que tienen que ver con cuestiones tan importantes para nosotros como es el tema de lo que pasa en la frontera. Los controles fronterizos necesitan obras de magnitud, necesitan incorporar tecnología, pero bueno, hay muchísimas otras cosas que tienen que ver con los aeropuertos y demás. Entonces fue el gobernador Sáenz que planteó este tema, planteó también el tema de nuevamente traer a la mesa la discusión
del Fondo Compensador del Transporte, y allí, te diría, la mayoría de los gobernadores coincidieron, no en que se elimine el impuesto, coincidieron en la necesidad de subsidiar la tarifa. Inclusive los que se cumpla con el fin por el que fue creado, en definitiva. Pero a su vez la convicción, más allá que esto se hizo en el pasado, porque una vía podría ser: eliminemos el impuesto y pensemos en un transporte que no sea subsidiado. Y tanto los del espacio del peronismo como los del espacio del PRO y los radicales coincidieron en la necesidad de tener un transporte subsidiado, porque entendieron que es un servicio que genera verdaderamente ascenso, genera igualdad social, y por lo tanto entendían que era una visión muy progresista respecto a seguir mirando un transporte que pueda llegar y esté al alcance de mucha gente, y gente justamente que tiene dificultades con los ingresos, digamos. Así que se habló también de un tema que no es problemática particular de nuestra provincia, que es el tema de las cajas que no han sido transferidos. Hoy Nación tiene una deuda muy importante con esas provincias, y también se planteó dentro de los planteos que se hicieron este tema. Pero fíjate que el gobernador de La Pampa, cuando se habló del tema de las obras, él decía: no solamente hablemos de las obras que este gobierno se comprometió a hacer y todavía no está haciendo, sino también hablemos del gobierno anterior, de las que quedaron pendientes, de las que, claro, que se firmaron un montón de convenios. Entonces él decía: no es una cuestión de color político, es una cuestión de verdadero federalismo y de entender que los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, deben usar los recursos en el marco del que ha sido creado, digamos, porque si no, uno termina por no entender, digamos. Por ejemplo, mencionaba Frigerio, que sabe muchísimo, que el impuesto país, por ejemplo, tenía una asignación específica sobre el tema de ANSES. Sí, claro, específicamente. Sobre el tema de ANSES, entonces, y ahora se habla de que, bueno, no hay plata para los jubilados y demás, entonces, ¿para dónde está yendo los recursos? Esta es la gran pregunta, y más allá de que todos coinciden en que no debe haber déficit, sí es importante saber en qué se están aplicando los recursos y no terminar en estas discusiones como, por ejemplo, encontrarnos con que se destinaron, no sé, 100.000 millones para inteligencia, digamos, para la CIDE, digamos. Que se terminó gastando el 80% antes de que se lo apruebe en el Congreso, incluso, ¿no? Y hay cosas, digamos, que son prioritarias, que hacen realmente a la calidad de vida de la gente, y por lo tanto este fue el rol, una verdadera discusión federal, te diría, y en el marco de entender, como te decía, de rediscutir los roles. ¿Por qué existe un Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional? ¿Y por qué existen ministerios también en las provincias? Entonces, una de dos, o lo hace vos, lo hace Nación, o lo hacen las provincias. Pero el que lo haga bien y con los recursos suficientes para hacerlo. Ricardo, como siempre.